Hoy estamos hablando sobre el poder de los derechos legales y hemos establecido un marco. ¿Cuál es el marco? Bueno, que primero se tiene que legislar, tiene que establecerse unas leyes. Lo segundo, tiene que haber una instancia, tiene que haber alguien encargado de hacer cumplir las leyes, de administrar justicia y de sancionar a todo aquel que viole las leyes. Eso ya lo establecimos. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Dios es Dios y es el mejor legislador del universo. Sus leyes, sus mandamientos fueron entregadas a Moisés, las principales, lo que llamamos los 10 mandamientos, fueron entregadas a Moisés y dice la Biblia que fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Pero además de esas 10 principales leyes o mandamientos, Dios dictó a través de sus santos profetas y de los hombres con los que él hablaba en la antigüedad, Dios dictó decenas, centenas de leyes. Y hasta el día de hoy, la Biblia está llena de mandamientos, de leyes, de normas, que todos aquellos que decimos ser creyentes debemos vivir por ellas. Y esto de vivir por ellas no es para la salvación, porque todos sabemos ya, los que hemos estudiado la Biblia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Mas, sin embargo, el hecho de que yo sea salvo por gracia, por medio de la fe, no quiere decir que mi vida no esté enmarcada dentro de los mandamientos de Dios. Y precisamente venimos hablando que así como en lo natural, en tu vida terrenal, tú no puedes violar ninguna ley. Así también en tu vida espiritual tampoco. Porque resulta que como existe el cielo, existe el infierno, como existe Dios, existe el diablo, como existen los ángeles de luz, existen los ángeles caídos, los demonios, los espíritus de maldad, como existen unas leyes, unos mandamientos escritos en la Biblia, en la palabra de Dios, pues existe un acusador, un diablo que todo el tiempo anda pendiente si la gente está cumpliendo o no está cumpliendo con las leyes de Dios. Y aquel que no las cumple, el diablo lo acusa y le exige al cielo, le exige a Dios que él tiene el derecho legal de venir contra las personas que violan los mandamientos de Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero eso es una verdad y es una realidad. Hay personas, por ejemplo, que quieren orar por los enfermos o quieren orar para que un espíritu inmundo deje de oprimir a una persona. Pero resulta que esa persona que quiere orar para esas cosas se la pasa violando los mandamientos, no está pendiente de agradar a Dios cumpliendo las leyes de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Que pierde toda autoridad. No tiene autoridad para orar por enfermos, no tiene autoridad para reprender espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los espíritus que operan se van a reír en su cara diciendo, no vale, si tú eres panita mío, tú eres mentiroso igual que el diablo, tú eres chanchullero, tú eres corrupto, tú eres esto, tú eres lo otro, tú vives como un mundano. Entonces, ¿cómo piensas tú tener autoridad espiritual sobre el enemigo cuando tú mismo te comportas como si fueras del otro bando? Esas son cosas que muchas veces la gente no entiende o la gente no le hace mucho caso. Pero resulta que el reino de la tierra, el mundo físico, está establecido por Dios bajo leyes, bajo principios. Todas las leyes físicas fueron establecidas por Dios. Los científicos lo que hicieron fue que un día se dieron cuenta cómo funcionaba, la demostraron matemáticamente y lo establecieron como leyes físicas. Pero eso lo hizo Dios. La Biblia dice que Dios fue el que le puso límites a las olas del mar. Dios le puso límite a las olas del mar para que el mar no estuviera todo el tiempo viniendo sobre el territorio, sobre la tierra, sobre el continente y lo inundara. Y eso lo regula, óigame bien, a través de la luna. La luna tiene que ver con las mareas y todo eso son principios físicos que han sido verificados por los científicos, pero que eso lo hizo fue Dios. Dios es un Dios de orden, el universo está perfectamente ordenado, el planeta Tierra está perfectamente ordenado y su funcionamiento, el ser humano, dentro del ser humano está perfectamente diseñado. Todo lo hizo Dios perfecto. Y Él estableció las leyes y los principios para que todo funcione a la perfección. ¿Sabe quién es el que daña las cosas? Bueno, primeramente el diablo y todos los demonios, pero también las personas que estamos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. También nosotros somos corresponsables con las cosas que acontecen en nuestra propia vida y en las personas que nos rodean. ¿Sí? Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en obedecer a Dios en todos sus mandamientos, la Biblia dice en Deuteronomio que la bendición te seguirá y la prosperidad te alcanzará.
que todo lo que hagas con tus manos será bendecido y prosperado por Dios. ¿Cuándo? Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos. Entonces la bendición te sigue, la prosperidad te alcanza. Cuando tú eres verdaderamente una persona que vive, que cree la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y enseña a otros a hacerlo así y le das el ejemplo, tú eres una persona con autoridad espiritual y eres una persona que puedes exigir el cumplimiento de tus derechos legales. Yo te voy a poner un ejemplo bíblico. Satanás se presentó delante de Dios acusando a Job y le decía a Dios, pero tú no te das cuenta, Job es como es, que supuestamente es muy bueno delante de tus ojos porque tú lo tienes bendecido y prosperado. Es más, yo trato de acercarme contra él y tiene un vallado ahí de protección. Y el diablo le decía a Dios, pero déjame que yo venga contra Job. Permíteme darle a donde le duele para que tú veas cómo blasfema en tu propia cara. Entonces Dios le permitió que el diablo viniera contra Job y todos sabemos la historia. Y si no se la sabe, pues yo le invito a que lo lea en la Biblia, el libro de Job. Y ahí dice que el diablo le mató 10 hijos a Job, todos los que tenía. Le quitó todos sus bienes, lo arruinó, lo destruyó de un día para otro. Lo enfermó con una lepra. Y de paso, la única persona que el diablo le dejó viva fue la esposa. Y como la esposa, por supuesto, también estaba perturbada por todo lo que le estaba pasando, porque no le estaba pasando nada más a Job. Ella también perdió sus hijos, ella también perdió su casa, ella perdió todos sus bienes. Entonces su esposa, en un momento determinado de crisis, se asomó en un cuartico a donde estaba Job, ahí medio desnudo o desnudo completo, echándose ceniza y cosas para la picazón que le daba la lepra. Y de repente la mujer se asoma y le dice, Job, tú todavía estás vivo. Y mi amor, aquí estoy. Oh, Job, ¿por qué mejor no maldice a tu Dios y te mueres de una vez? Y ¡pum! Y le cerró la puerta. Imagínate tú. Eso fue todo lo que le dejó el diablo a Job. Una esposa que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y usted sabe, Job en todas estas cosas, dice la Biblia, nunca blasfemó contra Dios. Nunca. Él se quejó, él se lamentó, pero él nunca blasfemó contra Dios, que era lo que el diablo quería que Job hiciese. Ahora, eso permitió, óigame bien, que Job se mantuviera íntegro, que Job se mantuviera sin blasfemar de Dios y se mantuvo dentro de los parámetros sobre las leyes que Dios le había enseñado. Eso permitió que Dios restaurara a Job. Dios le volvió a dar la salud, Dios le volvió a restaurar a su esposa, a su esposa se recuperó, le dio nuevos hijos y le dio mucha más riqueza que la que tenía antes del problema. En otras palabras, cuando tú estás bien delante de Dios, cuando tú estás haciendo las cosas de manera correcta, conforme y alineado a la voluntad de Dios, no hay diablo que pueda, no hay hombre que pueda, no hay ninguna catástrofe ni ninguna calamidad que pueda venir sobre ti, porque la Biblia dice de una manera clara, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Son principios eternos de Dios, son mandamientos, leyes divinas. Y si tú haces las cosas bien, si tú estás obrando conforme a los mandamientos de Dios, tú tienes un derecho legal delante de Dios. Y esto es lo mejor que estaba guardando para el final. Si Dios, que fue el que estableció las leyes, número uno, si Dios, que es el que administra la justicia, es decir, Él es el que vela para que se cumplan las leyes que Él estableció. Él es el que vela para que se cumplan las leyes que Él mismo estableció. Y además es el que da el castigo a los que violan las leyes y no se arrepienten. En otras palabras, con Dios no hay impunidad. De hecho, la Biblia dice que el propio diablo, que se la da de diablo, no, el diablo ya está condenado. Lo que pasa es que el día no ha llegado en el cual va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero la Biblia dice que ya el diablo está vencido, que Cristo lo venció en su muerte y en su resurrección. Ya Satanás no tiene más autoridad, no tiene potestad y no tiene derechos legales sobre la vida de los redimidos con la sangre de Jesús. Así que este es un gran mensaje, este es un mensaje de esperanza para ti. Si tú lo crees, es para ti. Si tú lo crees, tu vida a partir de hoy puede cambiar y tu mañana puede ser diferente. ¿Por qué? Porque si entendiste la importancia de los derechos legales y entiendes que la única forma de que la autoridad de Dios y las autoridades humanas estén a favor tuyo es que tú no violes las leyes, no violes los mandamientos, no violes los principios y tú vas a ver cómo tu mano va a avanzar, tu vida va a avanzar, todo lo que hagas va a prosperar y vas a contar con el respaldo de las autoridades humanas y vas a contar sobre todo con el respaldo de la autoridad de Dios. Este ha sido el mensaje por hoy. Este ha sido un mensaje sobre el poder que hay en los derechos legales.
Vive conforme a la palabra de Dios, pero para poder lograrlo tienes que estudiar la Biblia. Busca una iglesia donde te enseñen o llama a una persona cristiana para que te visite. Yo declaro la bendición de Dios Todopoderoso sobre tu vida y declaro que cambiarás tu destino hoy. Hasta el próximo programa.